Parte 7. En esta atmósfera pesada, un par de hermanas Suku estaban mirándose la una a la otra, Naruse María y la hermana mayor Lucía. María había llegado a la oficina de Lucía para informar sobre los acontecimientos de su ser coaccionado, manipulada, por Solskjaer y los eventos relacionados con eso antes y después de ella. Aunque María había rescatado con éxito a Mio de la palma del demonio de clase alta Solskjaer, su madre Sera fue tomada como rehén en su lugar y tuvo que ofrecer su ayuda a través de amenazas. María había cumplido originalmente desesperadamente con las órdenes de Lucía de ignorar las amenazas de Solskjaer y poner la protección de Mio como una prioridad más alta, pero en lugar de eso se hundió debido a un mal paso más profundo y obedeció a Solskjaer, engañando a Mio y el resto y tirando de ellos en aún más peligro. Eso fue más o menos el informe que María dio, reportando cada uno y todos los crímenes que había cometido. Y en este momento, la pesada atmósfera de la habitación fue creada en espera de que Lucía dijera algo después de que María había terminado su informe. En la atmósfera que hacían a las personas tener sus respiraciones en previsión, María no hizo ningún movimiento en absoluto, y al final. Eso es realmente todo. Lucía escupió a cabo con una voz extremadamente fría. Después de esto. María, yo soy muy consciente de tu amor por madre, y no te culpo por ello. Soy capaz de entender de alguna manera tus sentimientos cuando te enteraste de la noticia de Okazama siendo tomada como rehén y cómo te sentiste cuando hiciste tus movimientos después de eso. Entiendo eso. María sintió en silencio. ¿Ha sido difícil para ti, María? Debiste de haber pasado a través de una gran cantidad de dolor, y tu corazón debe estar en un lío ahora. Eres una niña muy bueno, y creo que traicionar a Mio-sama y la confianza de Basara en ti para ayudar a la escoria por la reina Okazama debió de haberte traído un increíble dolor. Y Lucía siguió con algunas palabras amables, no utilizando un tono cálido, sino uno que podría congelar instantáneamente el agua hirviendo. Por lo tanto, Naruse María luego levantó la vista sin decir nada. Y mirando a los ojos de Lucía, que estaba sentada en una silla frente a ella detrás de la mesa de la oficina. Los ojos de su hermana mayor María eran tal como esperaba, lo suficientemente fríos como para enviar escalofríos a través de ella, y en cuanto a su expresión, llevaban a cabo una presión aún más opresiva que Basara, causando a María tragar. Sin embargo, incluso entonces, lo que deberías haber estado haciendo en ese entonces debió haber sido llevar a cabo tu misión de proteger a Mio-sama, no preocupándote por la seguridad de Okazama, y mucho menos ayudar a desertar a Solskjaer. ¿Solo eso? Yo había pensando que no eras tan tonta. ¿Por qué lo hiciste? Lucía le preguntó de nuevo. Si fueras el tipo de persona que haría este tipo de error, me habría opuesto a que te convirtieras en la guardián de Mio-sama en la etapa de nominación, como Ramsus lo haría. Sin embargo, ¿por qué hiciste algo tan tonto donde incluso traicionaste a aquellos que te rodeaban? A la pregunta de Lucía, María ya tenía una respuesta dentro de su corazón, pero era incapaz de expresarla. Debido a que ella no quería creer que fuera la verdad, y mucho menos decir lo que era. Sin embargo. Dime, María, ¿hasta qué punto Solskjaer incluso logró engañarte? Sin embargo, Lucía le presionó de nuevo. Su astuta hermana mayor ante ella no era alguien que podría estancarse más allá con el silencio o con mentiras. Adicionalmente, si María permaneciera en silencio, entonces no acabaría con el castigo justo de María. Ya fuera Sera o Lucía, podían ser vistas como la razón de los crímenes de María. Y por no detener a María, podrían ser investigadas, algo que no debía suceder no importa qué. Las dos eran la familia de la que María era orgullosa. La razón por la que María cometió esos crímenes fue porque su poder era insuficiente, definitivamente no había ningún tipo de responsabilidad sobre Lucía o Sera. Así. Me dijo, acerca de algo. María decidió abandonar a resistirse y revelar la verdad, y escupió. La razón por la que mamá perdió el poder y se convirtió así, fue porque ella me dio a luz. Veía, anime de mierda saltándose partes importantes, como siempre. Lucía luego tartamudeó con una voz temblorosa, ampliando ligeramente los ojos. Ya veo, con que realmente ese fue el caso. Lucía lo entendió ahora. María tenía un corazón muy suave, pero su sentido de la responsabilidad era muy fuerte. Así que incluso si las circunstancias provocaran el conflicto dentro de su corazón, y por eso Lucía había creído profundamente que María nunca iría tan bajo como para ayudar a Solskjaer. Ya veo. En el espacio fuera de la vista de María bajo la mesa, Lucía apretó el puño, tratando de suprimir la rabia en ebullición sin hacer ningún movimiento. Lo que Solskjaer le dijo fue de hecho la verdad. La madre de Lucía y María, Sera, era la primera entre la raza de las súcubos para convertirse en un demonio de clase alta, alguien que era una figura muy conocida en el reino de los demonios. En el pasado, Sera poseía una gran cantidad de poder, y los rumores decían que era una aliada cercana al más fuerte señor demonio, Wilberto. Sin embargo, Sera un día,
por una razón, perdió más de la mitad de su poder. Eso, fue dar a luz a María. Todo estaba bien cuando Sera dio a luz a Lucía, sin embargo, ella perdió más de la mitad de su poder, cuando dio a luz a María, incluso llegando a ser incluso incapaz de mantener su propio aspecto exterior original, y asumió un aspecto aún más joven que el de María en este momento. Sin embargo, todos los demás, incluyendo a Lucía, eran siempre muy cuidadosos, no dejando que María encontrara información sobre ello. En el momento en que ella se enterara que su propio nacimiento hizo que su madre linda perdiera su poder y belleza, un duro golpe, sin duda, sería repartido al corazón de esa niña. Como Sera era alguien muy especial para ella, los efectos secundarios sin duda serían muy severos. Con el fin de no dejar que María sintiera ninguna culpa o trauma desde su propia existencia, Sera y Lucía se unieron a las personas de su entorno, protegiendo a María de eso, juntos, para ocultar su existencia. Sería imposible ocultar el hecho de que Sera había perdido su poder, pero podría ser posible cortar todas las conexiones de que fue a causa de María. Por lo tanto, todo el mundo le mintió a María que Sera había perdido sus poderes antes de someterse a María, y pasó todos los esfuerzos en apoyar este encubrimiento. Entre la gente de la facción conservadora que Sera era cercana, había un buen número de los que conocían la verdad debido a estar presentes durante el parto y otras razones, y sentían remordimiento y pesar por el golpe de la pérdida de ese poder abrumador. Tanto Lucía y Sera habían andado pidiéndole a la gente que guardaran la verdad, hasta el punto que incluso Wilberto había accedido a convencer a la gente para proteger el secreto. Con la cooperación de muchas personas, se las arreglaron para ocultar la cruda realidad de María y dejarla crecer sin problemas, pero se atrevió a... Lucía ya estaba furiosa hasta el punto en que ya estaba apretando los dientes. A pesar de que no sabía dónde y cómo Soljear de la facción del actual señor demonio tuvo esa información que solo una pequeña fracción de la población de la facción conservadora sabía, para que él estuviera aún perjudicando a la gente, incluso después de su muerte, era lo más bajo y una espuma sucia. Lucía lo más que quería era poner fin a su vida personalmente, pero desde el aspecto de su respuesta a Sionica desapareciendo repentinamente cuando lo seguía, probablemente ya estaba muerto. Mientras que la frustrada Lucía trató de reprimir su rabia. Lo siento, Lucía Onesama. María parecía tomar el silencio de Lucía como la ira dirigida hacia ella, y bajó la cabeza y dijo: la mamá que Onesama respeta al máximo, fue arrebatada por mí. Eso. Al oír decir monótonamente a María, Lucía quería tratar de detener la línea de pensamiento de María. Tal vez, pensó María, que la estricta actitud de Lucía era el resultado de que ella fuera la causa que Sera perdiera su poder. O tal vez pensó que esa era su responsabilidad, y así se fue por el camino equivocado de querer salvar a Sera sola. Pero... eso no es así. La razón por la que Lucía había sido estricta con María era que a medida que era la ayudante del actual líder de la facción conservadora, Ramsus, sus responsabilidades ahora eran completamente diferentes de su puesto anterior. Tener que ordenar a sus subordinados alrededor y hacer juicios de vez en cuando, por supuesto, tenía que ser parcial y no mostrar favoritismo, incluso cuando su propia hermana pequeña se convirtió en su propia subordinada, ella todavía tenía que adherirse a sus directores. Y también, la responsabilidad de Sera de perder sus poderes no cayó sobre los hombros de María. Sera había decidido tener hijos a pesar de saber que existía ese riesgo, y Lucía incluso apoyó la decisión de su madre, y María no les había decepcionado, naciendo de forma saludable. Por lo tanto, Lucía tenía muchas ganas de decir: te equivocas, no es como eso. Tú, la sucubo, llamada María, habías nacido con las bendiciones de muchas personas. Sin embargo, Lucía fue incapaz de decirlo en voz alta. En este momento, ella no era la hermana mayor de María, sino que seguía siendo la ayudante de Ramsus. Todavía tenía que dictar el castigo a su subordinada que lo había hecho mal, y llevarlo a cabo tan pronto como fuera posible. Por lo tanto, ahora entiendo plenamente tus razones para tu traición. Lucía se puso de pie, dejando a un lado sus sentimientos como miembro de la familia, como una hermana mayor, y luego dijo francamente, con la expresión y el tono de la de ayudante de Ramsus: pero incluso entonces, tu misión era proteger a mi Osama, y dejando a un lado cualquier motivo personal, siendo influenciada por las emociones personales y poniendo tu objetivo de protección hacia el peligro, sin duda no está permitido. Lucía comenzó a caminar lentamente hacia María, y continuó: en cuanto a Tier, Ramsus-sama me ha dado plena autoridad. ¿Estás lista? Sí. María sintió levemente y respondió. Por lo tanto, Lucía materializó su arma en su mano derecha, un látigo hecho especialmente de la piel de la criatura mágica Vigimas. De pie frente a María mientras miraba a su propia hermana pequeña con los ojos fríos, Lucía levantó lentamente su mano derecha sosteniendo el látigo. ¿No podría ser más indulgente?
Una voz de repente vino del lado de ellas para detener a Lucía. Basara. Una voz conmocionada de María sonó, nombrando al que estaba apoyado contra la pared a la derecha de ellos. ¿Cómo has llegado aquí? En contraste con el shock de María, Lucía solo frunció el ceño y preguntó. Justo ahora Sera apareció de repente en la habitación a que nos llevaste. Basara empezó a explicar. Cuando le pregunté cómo hizo para aparecer de repente en mis muslos, descubrí que se trataba de una de sus travesuras habituales, a través de uno de los túneles de conexión espacio mágico hechos por todas partes en caso de una emergencia. Así que supuse que debería haber uno en tu oficina también, y le pedí que me lo dejara utilizar. Como María parecía estar tomando mucho tiempo, me preocupé. Basara miró a los ojos a Lucía, con los ojos llenos de frialdad que parecían diferentes de los de Lucía. Ya veo, así que esto es, de acuerdo con informes anteriores, Lucía entendía un tanto la personalidad de Basara en cierta medida. Este antiguo héroe adolescente, mientras que tenía un lado muy cálido y amable, tenía un lado muy frío en él también. Incluso cuando fue gravemente herido por Lars, todavía fue capaz de ver su verdadera cara, contener las manos y unírsele en las sombras. Más tarde, se había unido a Lars para engañar a Solskjaer y habían conseguido rescatar a la Mio secuestrada y Seera, llegando incluso a derrotar a Solskjaer. La primera vez que Lucía se encontró con él fue hace un mes cuando había acudido para invitarlos, y al traerlos al reino de los demonios fue su segunda vez reuniéndose con él. Cuando Lucía solo había visto imágenes de Basara, ella había tenido algunas dudas sobre su otra cara, pero ahora podía ver quién era el real. Hablando de eso, en realidad, madre, al haber cerrado bien la puerta, Lucía fue temporalmente incapaz de averiguar cómo Basara había entrar en la habitación, pero había utilizado real e inesperadamente los túneles espaciales de Seera. Mientras que Lucía sabía de su existencia, ella nunca se dio cuenta de que su propia oficina no era una excepción, haciéndola sentir que era mucho menor que su madre, menos buena para captar las cosas. Después de tomar un suspiro mental, Lucía enderezó su corazón, miró a Basara y dijo: Sin embargo, esa persona no aceptará tu solicitud tan fácilmente, ¿verdad? La razón por la que María asistió a Solskjaer se debe a que ella solo estaba pensando en salvar a su madre Seera. Por lo tanto, si María tuviera que tomar cualquier otra responsabilidad por causa de Solskjaer, esperaba poder darle una mano. Eso fue lo que le había dicho. El proceso de pensamiento de Basara era justificable y razonable, pero simplemente demasiado difícil de creer que Seera aceptaría la solicitud de Basara por solo eso. Si cualquier otra persona que no fuera el creador de esos pasajes secretos averiguara de sus lugares y métodos para utilizarlo, su facilidad de uso y practicidad se reducirían. Como los secretos que les rodeaban, probablemente no los revelarían una vez utilizados por personas no autorizadas, ya que al tener que ser utilizados cuando todas las alternativas hubieran sido agotadas para que fueran más eficaces. Seera podría no haber entendido plenamente aquella lógica. En todo caso, Seera parecía haber evaluado al joven Basara muy alto. Lucía pensó en voz baja, y luego continuó. Entiendo. No es de extrañar que esa persona pudiera mostrar estas afecciones por su hija. Pero, déjame preguntarte, ¿por qué quieres proteger a María? No importa lo joven que soy, sigo siendo el ayudante de Ram Susama, e incluso si has estado exiliado, sigues siendo un héroe. ¿Te das cuenta de que por el allanamiento de mi oficina, estoy en condiciones de defenderme a mí misma si fueras a ser eliminado? La advertencia de Lucía hizo que María palideciera. Espera. Basara es. Cállate, María, actualmente estoy hablando con Basara aquí. Cortando la réplica de María, Lucía se dirigió hacia Basara. Soy muy consciente de ello, así como las consecuencias también. Al oír la réplica de Basara. Entonces, ¿por qué lo haces todavía? ¿No tienes miedo de la muerte? Con esas palabras, Lucía dio a entender que no sería raro, incluso si el costo de sus acciones fuera la muerte. Por supuesto que tengo miedo a la muerte. Sin embargo, hay algunas cosas que uno nunca puede dudar a pesar de tenerle miedo a la muerte. De hecho, la familia de la Sucubo María son tú y Sera, y ella es parte de la facción conservadora, asumiendo la gran responsabilidad de proteger a la hija del fallecido anterior señor demonio. Pero aún así, Basara dijo con firmeza. En este momento, voy a repetir lo que ya le había dicho al demonio femenino que fue enviado para traer de vuelta a María. Esta chica conocida como Naruse María, es mi familia, aquí, ella es mi preciosa hermana, y no voy a permitir que nadie le haga daño, incluso si tú eres su hermana relacionada con sangre, no eres una excepción. Basara con tratos locos haciéndose respetar, emoticono cara riendo. Esa respuesta provocó que María temblara, y entonces... No solo yo,
Incluso Yuki, quien estuvo en peligro real y consiguió ser implicado, ya la ha perdonado. Este incidente no ha dejado rencores en cualquiera de nosotros, y María ya se ha arrepentido a fondo. Por otra parte, ¿no es cierto que ustedes habían enviado simplemente a María solo para proteger a Mio? Tomando un nuevo aliento, Basara le dijo a Lucía con dureza. Antes de castigarla por descuidar sus deberes, ustedes deberían revisar cuáles son las responsabilidades que tienen en esto, ¿no es así, Lucía? Seo con Bobreaker. Dentro del corazón de Toho Basara, había 3 cosas con las que tenía que conformarse y confirmar mientras que estaba en el reino de los demonios, no importa qué. En primer lugar, resolver los problemas dejados por el poder de Wilberto dentro de Mio. En segundo lugar, para confirmar el estado y el estado de ánimo del que había sido entregado a la facción conservadora. Y en tercer lugar, para detener a María de recibir castigo por ayudar a Solgiar. Los problemas de Mio con la política y las circunstancias del reino de los demonios era un largo camino, por lo que, naturalmente, no podían ser resueltos inmediatamente. Pero ahora que había confirmado que se estaba siendo tratada bien, luego vino María, y por eso tenía que hacer a la otra parte de acuerdo en renunciar a ello. Lucía era la ayudante de Ramsus, así que mientras ella se comprometiera a renunciar a un castigo de María, la gente de la facción conservadora no perseguiría a María para asumir la responsabilidad. Para la declaración de Basara para proteger a María al final. Así que eso es lo que hay. Toho Basara, entiendo lo que estás tratando de decir. Lucía demostró que entendía. No permitiré que nadie pueda dañar a mi familia. Esas palabras suenan realmente agradables. Sin embargo, realmente significa que vayas a perdonar incondicionalmente, con indiferencia, y convivir con los errores que tu familia hace. Mientras que sé de sus malas acciones, voy a corregirla de inmediato, e incluso a veces una advertencia o regañarla. Sin embargo, Basara continuó. Las 2 cosas que se mencionan son completamente diferentes. La razón por la que María obedeció a Solgiar fue puramente por completo para salvar a Sera. Incluso entonces, ella debería habernos dicho a ti o a mí la situación y buscar ayuda. Sin embargo, esta niña puso sus sentimientos personales primero y actuó por su cuenta, haciendo que Mio-sama hubiera caído en manos de Solgiar. Aunque las cosas habían terminado bien, afortunadamente sin graves consecuencias, fueron solo los resultados los que no fueron graves. Que María tuviera el pensamiento de ayudar a su madre tal vez merecía simpatía, pero lo que hizo fue completamente malo, ¿verdad? ¿No es así? Eso, Lucía tenía razón, y Basara tartamudeó, incapaz de replicar. Además, Basara. Puedes no haberlo notado, pero ustedes mismos han hecho algo malo. ¿Nosotros? Eso es correcto. Lucía asintió y dijo. Después del incidente con Solgiar, hubieran usado fue todo para salvar a su madre, tales palabras bonitas como excusa para no administrar el castigo, no regañar o castigarla ni una sola vez del todo, probablemente para tratar de tranquilizar su corazón. Después de eso, todos escogieron continuar su vida con ella como si nada hubiera sucedido nunca. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Todavía no lo entiendes? Tú ignoraste la culpa de traicionarte de María y querías que ella continuara su estancia en esa casa como si nada hubiera sucedido, porque nunca la culpaste. Ella no quería culparse a sí misma. Sin embargo, nunca pensaste en la posibilidad de que la culpabilidad de María nunca hubiera desaparecido por completo, y algunos jirones de eso aún permanecen en su corazón. Basara luego miró a María, conmocionado. Y María en silencio bajó los ojos. Esa reacción y expresión le reveló la verdad a Basara. Lucía le dijo al Basara sin habla. A pesar de que es muy feliz de que ella todavía pueda seguir viviendo juntos con ustedes, al permanecer al lado de todos ustedes todos los días, se le recuerda constantemente que había traicionado a su preciosa familia, y cada vez que has dicho palabras tan crueles todavía cálidas como está bien y sonrías, profundizaba su dolor. Con ese tipo de dolor, María había tratado su castigo por traicionar a todos. Sin embargo, esta niña siguió sonriendo, haciendo a todos satisfechos por todo. Nunca habías pensado en lo que estaba escondido debajo de su sonrisa. Lucía dijo luego con palabras llenas de desprecio. No hay rencor en absoluto entre todos ustedes. ¡Qué ridículo! Cada vez que la maldición del contrato homosirviente de Mio-sama y Yuki se activa, les ayudarías a erradicar la culpa que se había activado en primer lugar, ayudándolas a ser levantadas de la maldición. Creo que ese tipo de situaciones ya han ocurrido muchas veces, pero ¿dónde está tu cuidado por María? Ciegamente dándole bondad y buena voluntad, a veces es más cruel que dejar al descubierto tus colmillos. Tú, con la esperanza de proteger a María, con las acciones que has hecho, ¿realmente crees que ayudará a esta niña? Lo que me has dicho no me satisface en absoluto. ¿No que solo te haces a ti mismo feliz? No,
Yo. Basara quiso replicar, sin embargo, no pudo continuar. Las acciones de María de hace un momento, ya habían demostrado que tenía razón. Ya que afirmas que no es ella, te voy a dar la oportunidad de probarlo por ti mismo, Lucía dijo. Si María, Naruse María es realmente tu familia, y realmente deseas dejar de utilizar el castigo para salvar su corazón, entonces no hay nada que decir, tienes que castigar a María por ti mismo, erradicar su dolor, y demostrar que no eres solo ruido y pocas nueces. ¿Tengo que castigar a María? Estas palabras causaron que Basara mirara a María en una pérdida de palabras. María permaneció en silencio, pero... María, Toho Basara vio a María caminando lentamente hacia él. María se mantuvo en silencio, solo el silencio se miraba hacia arriba en Basara. Sus ojos y su expresión le causaron a Basara tomar una decisión. Por lo tanto, Basara puso ambas manos sobre los hombros de María y se dirigió hacia Lucía, pero tranquila, en gran medida diciendo: Lo prometo, si eso realmente salva a María y hace que me reconozcas como la familia de María. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.